que estamos en 1 Timoteo 5, 24 al 25, y dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Y hablamos, hermanos, acerca de este juicio, si ustedes recuerdan. Hablamos acerca de que este juicio, que el texto nos habla, la palabra juicio se encuentra ahí en el versículo, nos hace pensar, hermanos, en tener un pensamiento juicioso, una forma de pensar juiciosa. Les decía yo, nos gustaría vivir en un mundo donde triunfa el mal y el bien fracasa. No nos gustaría eso, no nos gustaría estar en una sociedad donde no hay reglas. Y si ustedes recuerdan, les decía yo que vivimos en un mundo, hermanos, donde la gente ha cambiado las reglas. Para los jóvenes que no estuvieron en aquella ocasión, déjenme decirles, jóvenes, que tenemos que elegir la filosofía de vida que nosotros queremos tener. Es decir, todos los días algún TikToker, todos los días algún influencer te va a decir que tú debes de vivir como tú quieras, que tú pones las reglas, y que aunque a los demás no les guste, si a ti te gusta, tú debes de hacerlo. Pero nosotros caemos, si queremos hacer eso, en la categoría de hacer lo que el hombre piensa, y la Biblia nos dice claramente, léanlo conmigo, hermanos, este versículo: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y si nosotros vemos, y hace rato hablaba Osvaldo acerca del cuidado de nuestros hijos y la protección, vivimos en una sociedad, hermanos, que está haciendo esto. Que a mí me dicen, esto sabe dulce, y yo lo pruebo y dicen, no, eso está amargo. Y me dicen, no, es que es dulce, y yo digo, no, eso es amargo. Y tengo que creer, porque lo dicen, que es dulce cuando es amargo. Que me dicen que algo es una cosa que yo lo veo claramente que no es así. Vivimos en una sociedad así. Y tenemos que elegir nosotros entonces qué es lo que cuál va a ser nuestra filosofía. Y lo que yo les predicaba en aquella ocasión, hace 2 domingos, es que debemos de seguir los principios de la palabra de Dios. No las filosofías del mundo, no lo que la gente piensa, no los pensamientos de la gente que cambia las reglas en cualquier momento y que pone las reglas para luego cambiarlas. Les explicaba en aquella ocasión que no nos gusta un partido de fútbol sin reglas, ¿se acuerdan? Les hablaba de lo que sucedió en Querétaro y lo que ha sucedido en muchos estadios cuando la gente hace barbaridades y no se disfruta ya un partido de fútbol. Y la pregunta era, ¿qué es más importante, un partido de fútbol, hermanos, o nuestra vida? Pues si no nos gusta un partido de fútbol sin reglas, ¿por qué queremos una vida sin reglas? Pero nuevamente, ¿cuáles son las reglas para tu vida? ¿Lo que tus amigos dicen? ¿Lo que un influencer dice? ¿Lo que dicen los TikTokers? ¿O lo que dice la palabra de Dios? Y tanto los jóvenes como los adultos, hermanos, tenemos que enfrentarnos a esta realidad. ¿Qué es lo que yo voy a tomar como la base para mi vida? ¿Cómo voy a vivir yo mi vida? ¿Cuál es el juicio que yo voy a tomar? ¿Voy a tomar los juicios de Dios o voy a creer las palabras del diablo? ¿Se acuerdan lo que el diablo le dijo a Eva? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol que Dios les había prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y de verdad el hombre puede decidir entre el bien y el mal? Era la pregunta que yo hacía. La realidad es que no, que el hombre confunde lo bueno con lo malo y lo cambia. Y tenemos que entender, hermanos, que cuando el hombre hace eso, el hombre se está acarreando juicio. Les decía yo, hermanos, en aquella ocasión, 3 razones para no vivir de acuerdo a nuestras reglas o a nuestro criterio. La primera es que el hombre a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. A la luz le llama tinieblas y a las tinieblas le llama luz. A lo dulce le llama amargo y a lo amargo le llama dulce. Es decir, el hombre
se equivoca, está mal, tiene juicios que son errados. La primera razón. La segunda es que el hombre mismo, aún poniendo las reglas, no las obedece. El hombre hace reglas que después él mismo las desobedece y las cambia. Y que después él mismo no las aplica. La tercera idea, hermanos, es que yo les decía, quien va a juzgar no es el hombre. O sea, si tú joven, si tu hermano, si tu hermana tratas de vivir una vida conforme a las leyes de los hombres o el pensamiento de los hombres, cuando vayas a la presencia de Dios te vas a encontrar con que Dios no te va a juzgar en base a esas leyes, en base a lo que el hombre dice que es bueno o es malo, sino en base a lo que Dios dice, en base a lo que Dios en su palabra nos dice que es bueno o es malo. Entonces, ¿por qué voy a seguir leyes de los hombres cuando al final de cuentas el que va a juzgar es Dios mismo? Veíamos este texto, 2 Timoteo 2, 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. No es un hombre, no es un presidente, no es el presidente de la República, un hombre con mucho poder. El que va a juzgar es nuestro Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y después vean lo que dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y nuevamente nos dice, ocúpate de las cosas de Dios en el tiempo que tú tienes, en los años que Dios te dé de vida, en el tiempo que Dios te preste. Ocúpate de la palabra, de hacer la palabra de Dios. Esto fue un repaso muy, muy breve, hermanos, porque en aquella ocasión pues di todo un estudio un poquito más largo. Pero vamos a continuar con el tema y vamos a hablar, hermanos, de que la Biblia nos habla del día del juicio una y otra vez. Es decir, si nosotros no hemos pensado en esto, tenemos que tomarlo en cuenta. De cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Jesucristo dijo también, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y pensemos en esto. Vean lo que dice la palabra de Dios. ¿Serán juzgados los creyentes? ¿Serán juzgados los no creyentes? Sí. Pero dice la Biblia, para que tengamos confianza. ¿Quiénes, hermanos? ¿Qué dice el texto? Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Quiénes? Los que estamos siguiendo a Cristo, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, ¿cuál es la esperanza que hay? O sea, tú, hermano, vas a ser juzgado, yo voy a ser juzgado, la gente que no conoce a Cristo va a ser juzgada, todos. Pero la única esperanza de que en ese juicio alcancemos misericordia, cuando Dios mire nuestra vida, es que nosotros estamos imitando a Cristo. Pero ¿qué de aquella persona que no está imitando a Cristo? No puede tener confianza, ¿no? El texto claramente dice, para que tengamos confianza, aquellos que somos como Él, porque queremos ser como Jesucristo. Pero la gente, hermanos, que no quiere ser como Jesucristo, que no le interesa, aún aquellos creyentes que dicen, bueno, la Biblia dice esto, pero yo creo que yo puedo hacer las cosas de esta manera. Bueno, Dios dice esto, pero creo que yo puedo salir adelante aunque no aplique esas cosas. No puedes tener confianza, porque no estás viviendo de acuerdo a lo que Dios te dice en su palabra y porque estás haciendo caso omiso del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Juez justo. La Biblia nos sigue hablando acerca del juicio, hermanos. Un texto más, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un versículo, hermanos, que inclusive cantamos y que nos hace pensar de que al final de cuentas, tal como dice la Biblia, toda rodilla se va a doblar ante Dios. Hoy en día hay gente que se mantiene erguida, ¿verdad? Hay gente
que mantiene su cervix o su cerviz, como dice la Biblia, la mantiene erguida y dice, yo no creo en Dios, yo no hago caso de Dios, a mí no me interesa lo que diga la Biblia, a mí aunque me digan mil mensajes o me digan lo que quieran, yo no voy a hacer caso. Pero un día aún esa gente que no quiere aceptar la palabra de Dios, que no quiere reconocer a Dios, aún esa gente, hermanos, va a tener que doblar su rodilla delante de Dios. No tendrá otra opción. Cuando una persona es juzgada, aun cuando grita, ¿han visto juicios, hermanos? A lo mejor en programas de televisión, y la gente cuando le dictan sentencia empieza a gritar, no es posible, a llorar, empiezan a manotear, quieren golpear, pero ¿qué sucede? Vienen los policías y lo toman y se lo llevan. Y así esa persona llore, grite, babee, patalee, haga rabieta, no se va a hacer la voluntad de esa persona porque fue juzgado, fue hallado culpable y ahora tiene que pagar la condena, la sentencia. Tiene que cumplir con esa sentencia. Y de la misma manera, hermanos, no importa que nosotros digamos en este momento, yo no voy a obedecer a Dios, yo no voy a hacer su voluntad, yo quiero vivir como yo quiera, que una persona diga, yo ni creo en Dios, no existe, para mí no hay ningún Dios. Podemos decir por toda nuestra vida lo que querramos, pero el día que seamos juzgados, hermanos, no nos va a quedar otra más que doblar la rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia nos habla del juicio. El Señor Jesucristo tal vez es la persona que más habla del juicio porque Él mismo es el juez. Él predica acerca del juicio. Él da parábolas acerca del juicio. Él da declaraciones concretas del juicio. Ilustra el juicio aún con casos del Antiguo Testamento, como en el caso de Sodoma y Gomorra, cuando habla también del juicio. Así que, hermanos, si el Señor Jesucristo nos habla del juicio y es algo tan importante, la idea aquí sería para nosotros, antes de llegar a ese día del juicio, juzgarnos a nosotros mismos. Hace rato decía Osvaldo, Miqueas 6:8, ¿verdad? Dios ha declarado, dice el texto, lo que pide de ti, que hagamos justicia, dice el texto, tener misericordia y ser humildes delante de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, si yo quiero vivir una vida justa y recta, esas son tres cosas, hermanos. Hacer justicia. ¿Qué significa hacer justicia? Hacer lo que le agrada a Dios. ¿Qué significa hacer justicia? Hacer lo que dice su palabra, vivir de acuerdo a su palabra. Tener misericordia. Tener misericordia con la gente. Amar a las personas. Mostrarle a la gente amor, el amor de Dios. Y la tercera, muy importante, ser humildes delante de Dios. No llenarnos de vanagloria ni de soberbia, sino mantener un corazón humilde delante de nuestro Señor. Antes de que llegue el día del juicio, el consejo, hermanos, que puedo darles es: júzgate a ti mismo. Pregúntate a ti mismo, ¿cuál es la base de mis acciones? ¿Por qué lo hago lo que hago? Jóvenes, respetan a su mamá, a su papá, les obedecen, y si lo hacen, ¿por qué lo hacen? Pienso que mi mamá o mi papá están locos y nada más sacan ideas que no tienen sentido. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Pero en base a qué? ¿Cuál es la base para que yo lo haga? ¿Vivo en base a la vileza del diablo? ¿Se acuerdan que les decía yo hace 2 semanas, les contaba de Anton Leví, de la Biblia satánica, y que hay gente que cree en eso y adora al diablo? ¿Es eso lo que es la base de mi vida? ¿Vivo de acuerdo a la volubilidad del mundo, a la falsedad del mundo? Es decir, creo todo lo que veo yo en internet y todo lo que dice la gente, y esa es la base de mi vida, eso es lo que me va a hacer a mí tomar decisiones. ¿O vivo creyendo que yo soy más sabio que Dios? Creo que hay mucha gente que piensa que es más sabia que Dios. Porque dice, Dios dice una cosa, pero creo que yo puedo hacer algo diferente y me va a ir muy bien. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Seremos más sabios que Dios? ¿Habrá alguien aquí que pueda decir yo soy más sabio que Dios? ¿O de verdad, hermanos,
vivo de acuerdo a la ley de la libertad. Este es mi principio de fe y de práctica. Es decir, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo vivo. ¿Entienden, hermanos? No hay una diferencia entre lo que yo creo y lo que yo vivo. Creo lo que dice la palabra, pero vivo de acuerdo a la palabra. Júzgate a ti mismo. ¿Cuáles son tus móviles? ¿Qué es lo que te hace hacer lo que tú quieres hacer? ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? Cuando tú decides, por ejemplo, si decides, estoy pensando en los jóvenes, si decides copiar en un examen, ¿eso es correcto? ¿Por qué lo haces? ¿Crees que eso es algo que le agrada a Dios o lo haces por un gusto que tú tienes? Si decides faltar a la escuela o irte de pinta, bueno, conozco jóvenes que se iban de pinta y le decían a sus papás que se iban a ir de pinta, ¿no? Pero es muy diferente eso a que sencillamente no quieres ir a la escuela. ¿Lo haces por qué? ¿En base a qué? ¿Qué es lo que rige tu vida? Santiago capítulo 1, versículo 25, hermanos. Hablando de la ley de Dios, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en su palabra. Y luego dice: la de la libertad. ¿Y saben por qué me gusta? Porque no es algo impuesto. No sé, hermanos, y Osvaldo decía eso hace rato, pero yo no sé, hermanos, si tú estás aquí obligado esta mañana. Espero que no, pero podría ser que algún hijo o algún joven podría estar obligado, ¿no? Lo trajeron sus papás. Pero espero que no sea así. Espero que tú estás aquí porque tú decidiste venir, tú quieres estar aquí. Pero quiero decirte con esto que lo que Dios quiere de nosotros no es una obediencia obligada. No es que tú digas: ya leí la Biblia, ya cumplí, ya Dios debe estar contento. Ya fue el domingo a la iglesia, Señor, ya espero que estés contento porque ya hice lo que tú quisiste. Sino que lo que tú hagas, lo hagas porque tú amas a Dios y porque tú quieres hacerlo. Hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia, por ejemplo, en que tú lavas los trastes, porque si no lavas los trastes, tu mamá te va a dar con la chancla voladora, ¿no? Y entonces dices: ni hablar, o sea, es que si no lavo los trastes me van a regañar y me van a pegar. Pero otra cosa es que tú digas: yo quiero ayudar a mi mamá, la veo muy cansada, ya nos guisó, ya lavó el día de hoy tuvo que ir a vender unas cosas y llegó bien acalorada y todavía corriendo se puso a hacer de comer. Yo la voy a ayudar, yo voy a lavar los trastes. Y tú te levantas y lavas los trastes. ¿Sí ves la gran diferencia? Una es porque te obligan, una es porque no te queda otra, y la otra es porque tú realmente quieres hacerlo. Ahora, yo les pregunto: ¿cuál obediencia ustedes creen que Dios quiere de nosotros? ¿A regañadientes, a golpes, a cordonazos, ¿no? ¿A latigazos? ¿O dice, como dice el texto, la perfecta ley, la de la libertad, donde yo libremente elijo seguir a Jesucristo y hacer su voluntad? Y dice el texto: el que mira atentamente a la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y Dios promete bienaventuranzas a quienes hacemos su voluntad. Así que examínate. Como dice el Salmo 139, 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Examinémonos, porque viene un juicio. Júzgate a ti mismo. Número 2, vamos a hablar de discernimiento. Los pecados, dice el versículo 24 nuevamente, de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Y esto me hace, hermanos, me hace pensar en discernimiento. Quiero decirles, hermanos, que todos, ¿cuántos de nosotros, hermanos, hemos entregado un currículum? ¿Sí? Somos, caray, ¿a poco tan poquitos?
Pueden levantar su mano si han entregado un currículum, hermanos, ¿no? Cuando entregamos un currículum, hermanos, quiero decirles que siempre nos vemos muy bonitos en papel, ¿sí o no? O sea, pone usted en un currículum lo que usted no sabe hacer, pone usted en un currículum, me corrieron de un trabajo porque llegaba tarde. ¿Alguien de ustedes lo ha hecho? No lo hacemos, ¿por qué, hermanos? Porque queremos el trabajo, ¿no? O sea, o bueno, a menos que hay algo en nosotros que nos haga decir, como decía mi abuela, sales a buscar trabajo rogándole a Dios no encontrarlo, ¿verdad? Entonces sí voy a poner ahí, no sé hacer nada, me han corrido de varios trabajos y estoy aquí, pero no tengo ni ganas de que me contraten. En papel, hermanos, nos vemos muy bien. En papel podemos exaltarnos y a lo mejor hasta exagerar un poco ciertas cosas, ¿no? A lo mejor yo no domino algún programa y me piden que para ese trabajo yo domine el Excel y pongo ahí, conozco el Excel bien. Y yo digo, pues, ya cuando me contraten me pongo ya a ver cursos en internet y porque necesito el trabajo, necesito dinero, ¿entienden? Somos, hermanos, nosotros como una especie de iceberg también. Ahora, si ven esta fotografía, hermanos, ustedes van a ver que arriba del iceberg hay una parte, pero la parte de abajo del iceberg es mucho más grande. Y somos así. Hay cosas de nosotros que no queremos que las demás personas conozcan. En papel nos vemos muy bien, la punta se ve muy bien, pero no vemos lo que hay allá. Y casi toda la gente, hermanos, casi todos los seres humanos mantenemos máscaras. Es decir, no queremos que la gente se entere de ciertas cosas que hay en nuestra vida. No queremos, hermanos, que salga a la luz alguna cosa mala de nosotros. Pero tarde o temprano, hermanos, lo bueno y lo malo de nosotros va a salir a la luz. Por eso estoy hablando de discernimiento. Porque primero, como dije hace un momento, tenemos que discernir cómo soy yo. O sea, ¿realmente amo a Dios? O hermanos, si yo soy el tipo de persona que me enojo por todo, ¿por qué me enojo? ¿Por qué todo el tiempo estoy molesto? Y a lo mejor, como decía el hermano, a lo mejor no duermo bien, no descanso, necesito descansar. A lo mejor, hermanos, yo tengo que reconocer delante de Dios que tuve una experiencia en mi vida que ha amargado mi vida y tengo que ir adelante de Dios y decirle, Señor, tú sabes esto que pasó hace 20 años, hace 40 años y eso ha afectado mi vida. Necesitamos un discernimiento para poder evaluarnos, para darnos cuenta, hermanos, de que realmente no estoy fingiendo ser cristiano, de que mi amor realmente es un amor genuino por los demás y que no hay ninguna cosa oculta para conocernos. Pero luego, hermanos, necesitamos discernimiento para las demás personas. ¿Por qué? Hijitas, hijas de Mario, ¿creen que se van a casar un día? Sí, dicen que sí. Emilio, ¿te vas a casar algún día? Y obviamente no estoy implicando aquí nada, nada más estoy hablando en general. Anderita, ¿crees que un día te vas a casar? Sí, ¿verdad? Hasta Benji, ¿no? Me imagino. Ahora, ¿no creen que sería muy importante poder discernir si esa persona con la que te vas a casar, si esa persona realmente ama a Dios y quiere seguir los caminos de Dios? ¿No creen ustedes que sería importante antes de que te cases? ¿Entienden por qué estoy hablando de discernimiento? Porque tenemos también que discernir a las personas. Hermanos, yo creo que Dios como a los pastores nos da un discernimiento espiritual. Y miren, yo les voy a decir algo. En muchas ocasiones, yo como pastor, conozco a alguien y conozco a una persona y digo, hay algo raro en esa persona. Y a veces inclusive doy estudios a la persona y le comparto la palabra y todo, pero digo, tiene algo raro que no sé qué sea. Y me ha pasado, hermanos, que después de mucho tiempo, de una forma
inesperada me doy cuenta que esa persona vive una doble vida. De repente en algún lugar me lo encuentro con otra persona que no es su esposa de la mano. Y digo, caray, o sea, yo no sabía nada. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Nadie me dijo sino que sencillamente yo percibo algo. Eso se llama discernimiento espiritual, que en muchas ocasiones un pastor lo tiene, hermanos. Pero ¿saben una cosa, hermanos? No estoy hablando solamente de eso, estoy hablando de analizar, porque cuando tú, joven, te vayas a casar con alguien, esa persona potencialmente puede hacer que tu vida sea una vida totalmente miserable. Y que en lugar que sea una vida de bendición, sea una vida de dolor, de destrucción. Necesitamos discernimiento espiritual. Si alguien quisiera ser pastor, hermanos, ¿saben una cosa, varones que me escuchan? Yo espero que en esta iglesia haya muchos pastores. ¿Saben eso? Yo creo en la pluralidad pastoral. Yo creo que en las iglesias debe de haber más de un pastor y que es de bendición para la iglesia tener varios pastores. Pero ahora yo les pregunto, ¿creen ustedes que sería justo poner un pastor nada más porque alguien se levante y diga, yo quiero ser pastor? ¿Sí? ¿No creen que se debe de analizar? ¿No creen que debe de cumplir los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3 para que pueda aspirar a ser pastor? Eso se llama discernir. Discernir. Si alguien quiere ser maestro de los niños, tiene que mostrar que tiene el amor, que tiene las características para poderlo hacer. Nuevamente, hermanos, estamos hablando de discernimiento. El libro de Lamentaciones nos dice en el capítulo 3, versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Y estamos hablando, hermanos, entonces de escudriñarnos a nosotros mismos, pero también, hermanos, escudriñar a las personas. Nada que está oculto va a permanecer oculto. Nada que está oculto, hermanos, está oculto ante los ojos de Dios. Dios ve todas las cosas y en algún momento, hermanos, Dios lo va a sacar a la luz. Y termino con el versículo del Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examinémonos, hermanos, pero también examinemos cuidadosamente en quién podemos confiar, a quién vamos a entregarle nuestra vida, quién será el líder en nuestra iglesia, qué personas pueden encargarse de diferentes trabajos y que seamos personas fieles siempre los que sirvamos a nuestro Dios. Y vamos a continuar, hermanos, con nuestra reunión con sus maestros. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a hablar de 3 ideas más en cuanto a estos versículos que estamos meditando. Recuerden que estamos estudiando la carta a Timoteo y con estos versículos, primeramente Dios, el día de hoy terminamos el capítulo 5 para la semana entrante comenzar el capítulo 6, hermanos, y terminar, si Dios nos lo permite, así la primera carta a Timoteo. Estamos hablando ahora, número 3, la tercera idea que yo veo en estos versículos que estamos meditando es responsabilidad. Y nuevamente, volviendo al versículo 24, que es el que estamos meditando, dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Y está hablando, hermanos, cuando yo digo aquí que nos está hablando de responsabilidad, la idea de responsabilidad es porque el texto nos está hablando de los pecados individuales de cada persona. Ajá. Es decir, mis pecados no son los tuyos, Neja. Mis pecados no son los tuyos, Esme. Ajá. Tus pecados, Héctor, no son los de Mario. Ajá. Sino que cada uno, ¿verdad?, hacemos, y Dios, bendito Dios, que también la primera carta de Juan dice que Él murió no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y es interesante que en griego da la idea, ahí en esos versículos, Lucy, de que el Señor murió individualmente o murió por los pecados individuales de cada uno. O sea, ese versículo de Juan nos hace entender que Él murió
si yo me he drogado o tomo o he golpeado a alguien o he hecho algo injusto, Él murió por esos. Y tal vez nuestros niños, hermanos, que son pequeñitos y que a lo mejor lo que han hecho son mentiras, ¿no? Nunca han robado ni hecho otra cosa, también murió por sus pecados. Pero estos versículos, algunos hombres más otros, y hablando de la responsabilidad, me hacen hablar de la responsabilidad de cada creyente. Y eso me hace pensar en algo que toca mi corazón como pastor, hermanos. Porque les voy a decir, continuamente como pastor, y tengo, no sé, déjenme ver, pues así fácilmente puedo decir que más de 30 años, de ser pastor, y de ser predicador muchos más, y de trabajar en la obra muchísimos más. Pero algo que me duele como pastor, hermanos, es cuando yo veo a alguien que no obedece a Dios y yo ya preveo lo que va a pasar. ¿Sí me explico? Déjenme tratar de darme a entender. Por ejemplo, una familia que me ha pasado, ¿no? En muchas ocasiones, empiezan a faltar los domingos porque metieron a su hijo a un equipo de fútbol. Ahora, no estoy en contra, no me malinterpreten, no estoy en contra de que jueguen fútbol o practiquen un deporte. Yo mismo teníamos entre 15 y 20 años, yo creo, o 15 y 18, cuando jugábamos básquetbol en un equipo en Cuautitlán, y los domingos, ¿verdad? Íbamos a las juntas del sábado y le decía, y ya habíamos quedado, era un equipo de puros chavos cristianos de la iglesia de la Quebrada, y ya habíamos quedado, si nos ponen partido el domingo en la mañana, no vamos a ir. Vamos a las juntas para pedir el partido el sábado, pero si nadie puede ir y nos piden el partido, nos ponen el partido domingo en la mañana, vamos a perder por default. O si es después de la reunión, nos vamos corriendo a Cuautitlán, de la Quebrada a Cuautitlán, era como, no sé, 30, 40 minutos para jugar el partido. Y ahí verían al equipo Maranata, que terminaba la reunión y salíamos corriendo, ¿verdad?, para agarrar el camión e ir a jugar. Pero cuando el partido, no había podido ir nadie el sábado a la junta y nos lo ponían el domingo en la mañana a las 10 de la mañana, ¿sabe quién se presentaba del equipo Maranata? Nadie. Aunque perdiéramos, no le hace. Eran primero las cosas de Dios. Pero bueno, estoy hablando de lo que vivimos cuando yo era joven, las decisiones que tomamos los jóvenes en nuestro tiempo. Pero yo he visto hermanos que de repente un día dicen, hermano, es que ya no vamos a estar viniendo tanto los domingos porque nuestro hijo está en un equipo de fútbol, y entonces les digo, pero no pueden considerar que es que los ponen los partidos. Bueno, está bien. Y entonces uno como pastor empieza a pensar, ¿qué va a pasar? Van a empezar a faltar varios domingos. Pero después va a ser tan fácil, que ya faltaron muchos domingos, que el domingo que pueden ir a la iglesia, ¿qué creen que va a pasar? No van a ir. Y yo veo a ese niño, ¿verdad? Ahorita veía a tu hijo, cuando dije, vamos a cantar Juan 14:6, una sonrisota, se le iluminan los ojos, ¿no? Y luego lo está cantando y me está viendo y está él gozando, como diciendo, ese versículo que estamos cantando, yo lo sé, lo tengo en mi corazón. ¿Saben que eso es precioso para mí como pastor? Ver a alguien que ama la palabra de Dios. Pero ¿saben qué sucede cuando yo preveo algo así? Empiezo a decir, y no estoy hablando de él, ¿verdad? Estoy hablando de otras situaciones que han pasado. Ese chiquito ya no va a tener esta experiencia. Ajá. Ese momento de gozo, ese momento de conexión, a lo mejor inclusive yo hasta podría decir de conexión con el pastor, ¿verdad? Porque él puede ver mi corazón, que yo también estoy alabando a Dios, y hay una conexión. No solamente, obviamente con Dios es lo más importante, pero aún puedo decir, hay una conexión aún con el pastor en ese momento. Y tal vez, hermanos, yo argumento y les digo, pues es que deberían de considerarlo. No, hermano, pero aquí vamos a estar, no vamos a faltar los miércoles, porque me ha pasado, ¿no?, en algún otro lugar, los miércoles de oración y en las otras actividades. Pero pasan los meses, hermanos, y uno empieza a ver que ya no van tampoco el miércoles, que ya no están en otras actividades. Y se los voy a decir, me ha tocado conocer gente que de plano se mete tanto al deporte, al béisbol, por ejemplo. Estoy pensando en alguien que nadie de ustedes conoce, ni van a adivinar quién sea, porque no es ni siquiera de aquí. Pero se meten tanto
que después, ¿verdad? Es tan bueno el muchacho en el deporte, es tan bueno en lo que hace, que destaca, pero con los años, hermanos, vemos que esa familia se aparta completamente de Dios. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que como pastor, yo tengo que entender que hay situaciones donde yo ya no puedo hacer nada más. Yo he hecho mi trabajo de enseñar la Biblia, yo he hecho mi trabajo de orar, yo he hecho mi trabajo de cuidar a los hermanos, pero las decisiones de seguir a Cristo son personales y son individuales. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo no puedo hacer ya más. Y a lo mejor hay ocasiones donde yo estoy previendo algo y le trato de explicar y le trato de decir, es que, hermano, vivimos en un mundo que si tú no estás listo, si tú no estás en la palabra de Dios un día, el mundo te come. ¿No te das cuenta? Estábamos platicando el viernes de eso, ¿no, Ele? La inteligencia artificial, o sea, creemos nosotros que es cualquier cosa. No. Ya estos aparatos, este aparato que tienes tú en tu mano, que estás viendo todo el tiempo y checando, ese aparato ya está dirigiendo tu vida. Ese aparato ya te está diciendo lo que tú debes de creer que es bueno y que es malo y lo que tienes que hacer, y hasta tus gustos. Y te sugiere cosas para que tú lo hagas. Es una forma de control. No nos damos cuenta, hermanos. Es una forma de control. Lo que hablábamos el viernes es probablemente la manera como el diablo, hermanos, y el anticristo cuando aparezca va a gobernar el mundo. A través de eso. Y no te das cuenta que es una lucha continua y que si nosotros cedemos un poquito empezamos a perder. Pero nuevamente no podemos vivir la vida por otras personas. Así que con esto quiero decirles algo. Yo tengo que tener tranquilidad como pastor cuando yo ya he enseñado, cuando yo ya he exhortado, cuando yo ya he hecho mi trabajo de decir, Señor, están en tus manos porque yo no puedo hacer algo más. Ajá. Como pastor voy a tratar de hacer lo más que pueda. Voy a pasar por alguien para traerlo a la iglesia. Voy a hacer lo que yo pueda. Voy a tratar de ayudar a alguien tal vez que a lo mejor tiene dificultad económica para venir. A lo mejor estaría dispuesto a decirle, ¿sabes qué? Te doy para el camión para que vayas a la iglesia porque no puedo yo. Pero no puedo hacer más. No puedo ir a la casa de toda la gente y levantarla, ¿no? Y decirle, vamos a la iglesia. No puedo ir en la tarde y decirle, ¿sabes qué? Vamos a leer la Biblia. Oye, vamos a orar. Esa es una responsabilidad de cada persona y de cada padre. Y si tú como padre quieres que tus hijos sigan al Señor, y si tú como padre quieres que tus hijos amen a Dios, adivina de quién es la responsabilidad de enseñarles la Biblia. Vas a decir del pastor, pues yo lo hago aquí, hermanos, pero yo estoy en tu casa, ¿en serio? Yo estoy ahí a la hora de acostarse, yo estoy ahí al lado de ti en la cama. Es la responsabilidad tuya, hermano, de enseñar y de guiar y de transmitir el mensaje de Dios a tu familia. Nuevamente, yo no puedo hacer más allá de lo que yo hago como pastor. Y tristemente, hermanos, tristemente, va a haber gente que aun cuando oramos, le enseñamos, le exhortamos, pues no van a querer seguir la palabra de Dios. Eso es algo que va a pasar. ¿Cómo quisiera, hermanos, que cada vez que enseñamos la Biblia o cada vez que alguien lee la Biblia hiciera un voto de consagración? ¿Cómo quisiera, de verdad, jóvenes hermanos que me escuchan, que cuando ustedes leen la Biblia en su casa y aprenden algo ahí dijeran, esto lo voy a hacer y voy a vivir por ello el resto de mi vida? Y que cuando venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje y dijéramos, sí, hermano, amén, vamos a obedecer a Dios, vamos a seguir a Dios. Pero nuevamente, esa es decisión personal. Me preocupo muchísimo por los jóvenes, hermanos, porque tienen tantas tentaciones y porque a veces, hijos, no se dan cuenta ustedes de algo que es tentación. Ya les he dicho esto, ¿verdad? Y lo repito, lo voy a repetir, discúlpenme si ya lo han escuchado de mí. Su lóbulo frontal no se desarrolla hasta después de los 25 años. Escuchen esto, es algo científico, es algo real. El lóbulo frontal no se desarrolla en la gente, en el ser humano, hasta después de los 25 años. ¿Qué significa eso? El lóbulo frontal es lo que se encarga de las decisiones, del juicio. Entonces te voy a decir por qué, ¿verdad? Y aquí ya voy a destaparme hasta en público. ¿Por qué cuando yo era joven me brincaba una barda para robar una rosa para llevársela a mi novia? Ajá.
No estoy diciendo que lo hagan, pero te voy a decir, yo me pongo como ejemplo, me explico por qué lo hacía. Porque mi lóbulo frontal no estaba desarrollado y en mi mente yo pensaba, si alguien abre la puerta y me dice, ¿qué estás haciendo? Le voy a decir, pues nada más quiero una rosa para mi novia. Eso pensaba. ¿Creen ustedes que eso es lógico, correcto? No. ¿Creen ustedes que si alguien abre la puerta y te ve en su jardín agarrando una rosa, va a decir, viene por una rosa para su novia? Bueno, en ocasiones tocaba la puerta y sí la pedía, me regalan una rosa, porque había unas rosas muy bonitas y me las regalaban. Pero ¿crees tú que alguien va a decir eso es correcto? ¿Por qué un joven se puede aventar o puede manejar una moto a toda velocidad, un carro a toda velocidad? ¿Saben por qué, jóvenes? Porque ese juicio no está ahí. Ustedes van a decir, es que ya están abuelos ustedes y a todo les da miedo. No, es que ahora ya tenemos desarrollado nosotros esa capacidad de decir, si a mí me pasa algo, ¿cómo voy a dejar a mi esposa y a mis hijos sin quien los sostenga? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y es tan fácil, jóvenes, nuevamente estoy hablando científicamente, que ustedes, chicos, tomen decisiones equivocadas o que les digan, ten cuidado, no saques tu celular en la calle ahí porque te lo pueden robar, y tú dices, ¿quién me lo va a robar? Pues ¿sabes qué? No sé si han visto los videos en la televisión de que alguien llega, lo arrebata así, o una persona por atrás amaga y el otro por el otro lado Pero nosotros, o bueno, ustedes, porque son jovencitos, no lo pueden prever, no se dan cuenta de eso, creen que nada pasa. Voy a andar en la noche, voy a tal lugar y regreso, no pasa nada. No te preocupes, no pasa nada. Es que sí pasa, es que, hermanos, tenemos que entender que sí pasan cosas. Y nosotros mismos, en nuestros jóvenes, hemos tenido experiencias de que los han asaltado. No estoy hablando de que andemos por la vida con miedo, estoy hablando de por qué mi argumento es que estoy haciendo es que ustedes a veces pueden tomar decisiones que están muy equivocadas, muy erradas. Y por eso me preocupa. Porque el mundo les está diciendo, tienes que probar todo. Ya probaste el crack, ya probaste el cristal. O sea, ¿cómo te atreves a decir que está mal probar cocaína si no la has probado? Estoy hablando de los argumentos locos del mundo, no me malinterpreten. Estoy hablando de lo que la gente te dice. Pero yo diría, ¿acaso tenemos que probar el veneno para saber que es malo y que nos va a matar? ¿No sería completamente absurdo que yo tomara un bote de veneno y me lo bebiera? O que fuera y metiera mi mano a un nido de alacranes, píquenme para ver si de veras esto duele. O voy y una mamba, ¿no? Una serpiente venenosa, a ver, que me muerden el cuello, a ver si de veras algo me pasa. No, no lo hacemos. Pero la gente, los influencers y toda esta gente que vemos, nos dice, pruébalo, hazlo. ¿Ya besaste a los hombres? ¿Ya besaste a un hombre? ¿Ya besaste a una chica si eres chica? ¿En serio tengo que hacer eso? ¿Tengo que cumplir con los antojos de otras personas que son completamente contrarios a la palabra de Dios? Y por eso me preocupan los jóvenes, porque están inundados de todas estas cosas. Otra cosa que te van a decir, no hagas caso de que te tienes que casar con un creyente. ¿Qué tiene de malo? Si te quieres casar, Benji, con una persona que no cree en Dios, con una chica atea, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿En serio qué tiene de malo? Si yo les contara, hermanos, en mi experiencia como pastor, me acuerdo muy bien en una ocasión que le dije a una chica, no te cases, ese muchacho no conoce a Dios. Y me dijo, su argumento fue, ese muchacho es más respetuoso y tiene una mejor posición que cualquier muchacho de la iglesia. Es más, podría decir que es mejor que cualquiera de los chicos de la iglesia. Y yo le dije, pero tú crees eso ahorita porque estás enamorada. Pero un día vas a ver la realidad. Para hacerles el cuento muy corto, un día esa chica se divorció. Y se divorció después de una de problemas. ¿Qué tiene de malo que te cases con un no creyente? ¿Qué tiene de malo que andes de novio o de novia con un muchacho que no conoce a Dios? ¿En serio qué tiene de malo? ¿Por qué crees que Dios dice que no nos unamos en yugo desigual? ¿Nada más es un caprichito? ¿No entiendes que esa persona te va a sacar de los caminos de Dios? Si tú te casas con una persona que no es creyente el domingo en la mañana, que tú quieres estar aquí, ¿a dónde crees que esa persona que no es creyente va a querer estar? Tú nada más dime. ¿Aquí? Pues si nunca ha estado aquí, ¿no? O sea, ¿por qué va a querer estar aquí? Y ya casados, pues menos. Pero el mundo nos dice lo contrario. El mundo dice, no, nada más va a ser para un rato. Nada más va a ser para un rato.
Tú crees que es para un rato, pero después un día las hormonas que están tan activas a esas edades te ganan. Y un día, aunque tú querías que fuera por un rato, tienes relaciones con esa persona, con ese chico, esa chica. Y después viene un niño en camino. Y eso que tú pensabas que era para un rato, no es para un rato, porque ahora te tienes que casar. Y ahora vas no solamente a dejar de caminar con el Señor, pero vas a perjudicar a quién más. Ustedes díganme, hermanos, a un alma inocente, a una criatura que no tiene nada que ver, que tiene que estar presenciando todos los pleitotes que vas a tener con esa persona. En serio, no somos más sabios que Dios. Oye, mi hijo, me lees la mente. Muchas gracias, No somos más sabios que Dios, hermanos. No somos más sabios que Dios. Y cuando Dios dice algo, hermanos, no es nada más por un capricho, es porque Él sabe los resultados y las consecuencias de nuestras decisiones. Yo quiero preguntarte, ¿estarías dispuesto a atreverte a creerle a Dios con los ojos cerrados? ¿Estarías dispuesto a hacer lo que Dios dice solamente porque Él lo dice? Sin ninguna otra prueba, sin ninguna otra cosa, sino sencillamente decir, Señor, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que muchos hombres hicieron eso. Podemos hablar de Abraham, o podemos hablar de Daniel, o podemos hablar de José, podemos hablar de muchísimos otros hombres que dijeron, porque tú lo dices, Señor, lo voy a hacer. Aunque todo el mundo diga lo contrario, yo lo voy a hacer. ¿Y sabes qué vas a encontrar cuando tú hagas eso? Que Dios va a llenar tu vida de bendición. Que el caminar con Dios de esa manera es lo mejor que tú puedes hacer. Pero te pregunto, hermano, joven, ¿tú estarás siguiendo a Dios dentro de 5 años? ¿Dentro de 10 años? Si en algún momento yo te dejo de ver y no nos volvemos a ver por mucho tiempo, cuando te vuelva a ver, ¿estarás caminando con el Señor? ¿Saben algo muy bonito que sucedió durante la pandemia? Bueno, yo empecé a transmitir los mensajes pues como ahorita, y de repente empezaron hermanos que conocí hace años a contactarme y a decirme, qué bueno que estás predicando y yo estoy en tal lugar. Gente que está hoy en día en otros países, desde Alemania me han mandado a felicitar o a compartir alguna bendición. Qué bonito, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué de ti? ¿Vas a estar caminando con Dios después de algún tiempo? Las palabras unos hombres y otros hombres me hacen pensar en la responsabilidad individual. No culpes a Dios, no culpes al predicador, no culpes al diablo, no culpes a la iglesia. Es que la responsabilidad, hermanos, es de cada persona, es de cada uno de nosotros. Si yo quiero seguir a Dios, lo voy a hacer. La responsabilidad de recibir a Cristo, la salvación, es algo individual. El caminar con el Señor Jesucristo es algo individual. No hay que echarle la culpa a nadie más. No tenemos que ignorar ni transferir nuestra responsabilidad a ninguna persona. Y obviamente, como dice el texto, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan a juicio, ya sea por nuestro discernimiento espiritual o porque es muy obvio. Nosotros podemos ver que algunas personas andan mal. No se necesita a veces mucho para darnos cuenta que alguien está caminando. Pues yo puedo darles muchas señales. Si alguien viene a la iglesia y ve, pues desde aquí uno ve todo, ¿verdad? Pero cuando uno ve que no tiene ganas, ¿no? Que está más a fuerza, ¿qué creen ustedes? Cuando leemos la Biblia, no lee la Biblia, cuando oramos, no ora. ¿Realmente es alguien que amará a Dios? Yo no lo sé y no estoy juzgando, pero es muy obvio que hay algo en su vida que no está bien. Cuando no hay un gozo, cuando no saluda a los hermanos con gozo, cuando no hay un deleite de estar en la presencia de Dios o aún de gente espiritual, es obvio, hermanos. Mostramos rasgos de santidad, rasgos de querer caminar con Dios. Se ve la paz en el hermano, se ve el gozo en el hermano, se ve la confianza, ¿no? Cuando platicamos unos con otros, yo me doy cuenta obviamente de las conversaciones que tenemos, y cuando me dice la hermana, gracias a Dios esto, Dios nos ayudó, bla, 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 yo veo su confianza en Dios, ¿no? Pero hay gente que no. Hay gente que no menciona a Dios para nada en sus conversaciones. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, pero a otros hermanos les van a alcanzar después. Y así sucede.
vemos que algo no está bien, ¿verdad? La semana pasada estábamos platicando de su matrimonio y me daba mucho gusto escuchar lo que me decían de los años que llevan casados. Yo les decía, me da mucho gusto que tengan a sus hijos, ¿verdad? Pero hermanos, de la misma manera como puedo ver una familia que camina con Dios, puedo ver una familia que digo, ellos a lo mejor van a terminar divorciándose, ¿no? Porque uno ve las actitudes. Los pecados de algunos hombres son patentes. Pero nuevamente, a otros se les descubren después, y esto es algo individual. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. No debemos culpar a nadie, hermanos. No debemos culpar a nadie. Mi responsabilidad es mía delante de Dios. Y por eso lo que decía anteriormente, examínate cómo es tu vida. Pero también quiero decirles algo. A lo mejor, hijitos, hijitas, ustedes me dicen, pero yo veo que la gente mala le va muy bien. Hay como una tendencia de los narcocorridos o de la música que dedican a los narcotraficantes. ¿Sí entienden de lo que hablo, verdad? Sí saben que mucha gente en muchos estados, muchos jóvenes quieren ser narcos, ¿no? ¿Sí saben eso o estoy inventando? Jovencitos que ellos dicen, yo quiero ser narco, y hasta dicen, prefiero vivir unos años rico, ¿verdad?, que toda mi vida pobre. Qué argumento tan absurdo, ¿no? Les digo, no funciona bien el cerebro, ¿no?, de alguien que dice eso. Pero quiero decirles algo. La Biblia nos da también una esperanza. Salmo 37, del 1 al 6. Vean lo que dice. No te impacientes a causa de los malignos. ¿Qué dice aquí? Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Esa gente que pone o postea, ¿verdad?, que sale con un arma y que sale con no sé, cosas de oro y cosas así. ¿Qué dice la Biblia? No tengas envidia de la gente que hace iniquidad, que hace lo perverso. No tenemos nosotros, Emilio, pues parece que le estoy hablando a puro jovencito, ¿verdad? Bueno, no tenemos nosotros, ¿verdad, Osvaldo, por qué deslumbrarnos y decir, yo quiero tener un carro así con cosas de oro o unos lentes de oro? Realmente, hermanos, eso, o sea, ¿qué tiene de, o sea, qué tiene de, o sea, sí es de oro, pero qué? O sea, ¿a poco el armazón me sirve de algo? ¿Entienden lo que digo? Lo que a mí me interesa son los cristales, ¿no? O sea, el uso que yo, de esta cosa que yo tengo aquí son los cristales. Lo demás, pues, y si los cristales fueran de oro, pues no podría haber nada, ¿no? O sea, no serviría en lo absoluto. O sea, ¿qué hay de bueno de tener una pistola que sea de oro? O sea, ustedes explíquenme, ¿en serio es algo que a mí como cristiano me interesa? O sea, ¿para qué? O tener llaves de oro, como hay gente que tiene llaves de oro para tomar agua o para lavarse las manos con llaves de oro. ¿En serio? O sea, ¿eso en qué me va a servir a mí? ¿Para qué? No me interesa en lo más mínimo. No tengas envidia, dice la Biblia, de los que hacen iniquidad. Ahora vean, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. Eso va a acabar. Eso va a terminar. Y ahora vean el contraste. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Eso me encanta como dice te apacentarás, o sea, vas a ser alimentado de la verdad, más que todavía el alimento físico. Y luego que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Qué hermoso pasaje, hermanos. Qué hermoso texto. Y me hace pensar, no tengo, hermanos, que desear absolutamente nada del mundo. No tengo que envidiar nada de los demás, porque con mi Señor, con mi Dios, hermanos, yo tengo todo lo que hace falta para mí.
En Él tengo absolutamente todo. En Él tengo lo que yo necesito. Los jueves ha sido muy bonito. Y desde antes de un jueves me acuerdo que Andrea me dijo, hermano, quería compartirle que estuvimos orando. Ese día que estuvimos orando por las chicas que habían sido secuestradas, tal vez muchos de ustedes no lo saben, estuvimos orando por unas chicas que fueron secuestradas por el crimen organizado. ¿Y saben qué hizo Dios? Las liberó. Sin falta de la Guardia Nacional o el Ejército, tus compadres, ¿quieren más? La policía, los gendarmes, la gendarmería, y sin necesidad de nadie de eso. No. Sin necesidad de la intervención de nadie, hermanos, Dios lo hizo. Y luego me acuerdo que ese día me dijo, hermano, podía orar por esta joven que necesita tener su bebé, se ha complicado y no puede tener el bebé, y oramos. Y luego todavía, eso fue creo que como un martes o miércoles, y el jueves volvió a orar, y después de que había orado me dijo, Andrea, ese día que oramos, hermano, tuvo su bebé. ¿Saben cómo Dios responde a veces? Así. O sea, si yo les contara todas las veces, hermanos, que he orado por cosas que, yo digo, en el momento que estamos orando, me acuerdo una vez que Luis me dijo eso, creo que cuando estábamos orando, hermano, Dios ya estaba orando en esta situación, que Dios le estaba cambiando. ¿Para qué necesito el camino del mal? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Para qué necesito todas esas vilezas y basura que hace la gente perversa, cuando con mi Dios, hermanos, tengo todo lo que hace falta? Tengo todas las bendiciones. Pero ciertamente, hermanos, en el caso de algunas personas, sus pecados los van a alcanzar más tarde. Una persona me dijo una vez, es que se enferman de cáncer porque no saben fumar. Así me dijo. No saben fumar. Si supieran fumar, no se enfermarían de cáncer. Yo llevo años fumando, y en la persona que hablo particularmente, creo que se echaba una cajetilla o 2 al día, algo así. ¿Saben de qué murió esa persona? De cáncer. Exactamente. A veces creemos, no me pasa nada, no va a pasar nada, hago lo malo, no sucede nada, ya me libré una y otra vez, voy a meterme aquí, voy a llevarme esto y no me va a pasar nada. ¿Sabes una cosa? Te digo, tarde o temprano te va a alcanzar la justicia de Dios. ¿Para qué vivir haciendo lo malo cuando podemos vivir caminando con el Señor? Y luego hay una palabra muy bonita, que de hecho Javier el otro día comentaba, la palabra deleítate. Es la palabra en hebreo anaj, que es una palabra que habla de muchas cosas. Habla de algo que es suave, habla de algo que es maleable, habla también de ser mimado. Deleitarte es ser mimado, ¿no? Me contaba el otro día Liz que el Día de la Madre les hicieron un spa a las mamás, ¿no? Y a lo mejor eso, ¿verdad? De que te den masaje, de ser mimado, de estar feliz, de disfrutar algo que es delicioso, de recrearse. Y todo esto podemos pensarlo en nuestro Dios. Dios nos mima, hermanos. Dios nos trata con cariño, ¿sí o no? Dios nos bendice. Dios nos da las cosas de nuestro corazón. Dios, hermanos, en muchos momentos, y quiero decirles esto, aun cuando a veces nosotros estamos en una carencia muy grande, Dios nos bendice con las cosas más deliciosas. Si yo les contara, hermanos, y a veces me falta tiempo, pero si yo les contara cuando nosotros conocimos de Cristo y estábamos en una situación económica muy terrible porque mi papá, antes de ser cristiano, había tomado mucho. Después de que él creyó en Cristo, no volvió a tomar jamás, hermanos, gloria a Dios. Y todo cambió. Pero había muchas deudas. Y me acuerdo ese día, estábamos con unas velas prendidas, no teníamos nada que comer, pero estábamos bien contentos. ¿Saben por qué estábamos contentos? Porque ahora teníamos a Cristo. Estábamos jugando Oca, ¿sí se llama Oca? O Serpientes de Escaleras. Uno de esos juegos, estábamos con unas velas ahí, cuando llegó, no se me va a olvidar jamás, la hermana Glafira. Estábamos sin comida, hermanos, no había gas en la casa, no había luz. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero estábamos contentos porque teníamos ahora a Cristo. Mi papá había aceptado a Cristo, nosotros también estábamos felices, pero no teníamos nada que comer.
Y nadie se estaba quejando. Estábamos jugando cuando llegó la hermana Glafira Fuentes, esposa del hermano Jesús Fuentes Gómez, de la tortillería, legendario hermano. Llegó, hermanos, con una cazuela, con una olla de pozole. Y puedo decir, el día que no teníamos nada que comer, comimos mejor. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dios hace eso. Dios es un Dios real, es un Dios genuino, es un Dios que se encarga de nuestras necesidades, y cuando nosotros nos deleitamos en Él, hermanos, Él nos da todo lo que hace falta. ¿Por qué voy a buscar en el mundo lo que no voy a encontrar? El mundo lo único que me va a dar es miseria, dolor, sufrimiento, una vida horrible. Bueno, los que vivimos en el mundo sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Los que conocimos a Cristo después de muchos años, ya grandes, sabemos de lo que estamos hablando. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Quiero decirte, a los malos les va a ir muy, muy mal. A los malos les va a ir muy, muy mal. Voy a terminar aquí, hermanos. Pensaba avanzar más, pero voy a dejar aquí. Pero quiero que vayas al Salmo capítulo 2. Con eso voy a terminar. Salmo 2. Vamos a buscarlo, hermanos, en nuestra Biblia. No lo tengo para proyectarlo. Pero es el Salmo 1, hermanos. Léelo conmigo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vean eso. Bienaventurado aquel que aun cuando sus amigos lo invitaban a, vamos a tomar, vamos a, mira, traigo aquí un carrujo, vamos a fumárnoslo. Aun cuando sus amigos le decían, vamos a ir allá a robarles a esos, vamos a pegarle a aquel, oye, no te cae gordo ese disco, vamos a golpearlo cuando terminen las clases. Bienaventurado aquel que no hizo caso de nada de eso. Ahora vean el contraste. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sí, tus amigos te van a decir, ándale tú, sacerdote, curita, ándale tú que siempre traes la Biblia, tú mojigato, no importa que se burlen de ti, ¿sabes qué? Bienaventurado aquel que en su ley medita de día y de noche. Que hasta carga la Biblia, la trae. Ahora ve la bendición, y hasta ahí vamos a llegar, versículo número 3. Léalo conmigo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. He tenido la bendición, hermanos, gracias a Dios, de Chiapas, en Oaxaca, tal vez en otros lugares, pero ahorita está muy fresco en mi mente, cortar un fruto de un árbol cerca del agua. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben a qué sabe ese mango? ¿Saben a qué sabe esa fruta cuando está cerca del agua? Es algo delicioso, delicioso. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Han visto, si alguna vez han podido viajar, los árboles que están cerca del agua, cómo están? Frondosos, verdes, llenos de vida. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice la Biblia que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero la frase que más me impresiona es la última frase de ese versículo, porque es un absoluto. Y me impresionan a mí los absolutos de la Biblia, porque son absolutos, o sea, no es algo parcial, es algo total. Y dice al final, dice, léanlo conmigo, hermanos, y todo lo que hace prosperará. ¿Queremos eso, hermanos? Yo creo que sí. ¿Quieren eso, hijitas? Yo creo que sí. Benji, Emilio, Héctor, todos los demás, ¿verdad? Dana, Juan Pablo, ¿queremos eso? ¿Queremos que Dios nos prospere todo? Vamos a deleitarnos en nuestro Señor. Pero nuevamente termino, es mi responsabilidad.
las esposas, ¿verdad? Yo sé que ustedes se alistan a sus hijos. Es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad del esposo. En su momento hablaremos de las responsabilidades que tenemos como esposos. Pero en este mensaje, hermanos, estoy hablando de cada individuo. La responsabilidad que tiene de seguir al Señor y de ser fiel a Él. Vamos a orar, hermanos, para terminar esta reunión.